bueno, pues Xavier y Loreto, que vienen del IES, del IES, el Valle del Jiloca, uno y otro. Y que nos van a contar cómo hacen engañar a sus chavales para cultivar 3 hectáreas de terreno, que no, 3.000 metros, ¿son 3? 0,3. Ya va, Bueno, buenos días. Lo primero que queremos es agradecer la oportunidad, ¿no?, que se nos ha ofrecido de estar aquí, presentar pues este proyecto en el que pusimos mucha ilusión y que desarrollamos en el curso anterior, no en el curso en el cual estamos, sino en el 2016 y 2017. Hay dos líneas de referencia que nos animaron a poner en marcha este plan. Por un lado, el hecho de que vivimos en un entorno rural. Calamucha está en el Valle del Jiloca y nuestros alumnos pues, son de pueblos, todos, ¿no? Pero en paralelo pues vamos observando que los tiempos cambian y también en el medio rural. Y se observa que aunque nuestros alumnos son de un entorno rural, cada vez desconocen más lo que está ocurriendo en su alrededor, es decir, los cambios en el paisaje. No siempre hay un pequeño porcentaje de alumnos, puede ser torno del 10% no más, cuyos padres se dedican a la actividad agraria y por tanto en casa saben más o menos lo que se está haciendo, pero la mayor parte de los alumnos, pues sus padres tienen experiencias profesionales distintas y ellos pues no siempre son conscientes de los cambios en el paisaje cotidiano que se produce. Y por otra parte había otra línea que tenía otro aspecto y era la perspectiva ambiental, ¿no? En esta comarca el 60% de la superficie corresponde a territorio utilizado agrícolamente. En términos de ecosistemas, los ecosistemas más representativos son los agrarios. Son los terrenos cultivados, fundamentalmente agricultura de secano, ¿no? Y los profesores pues, del ámbito de las ciencias, pues una de las líneas que nos interesa y también una de las líneas de centro era profundizar en los aspectos ambientales, en el impacto. ¿Qué es lo que observábamos? Pues que ponemos el acento en los espacios naturales protegidos que hay en nuestra zona, como la Laguna de Gallocanta o en lugares de interés comunitario, pero no somos conscientes de que la mayor parte de la superficie son agrosistemas, son ecosistemas agrícolas y vivimos tiempos de intensificación agrícolas, intensificación asociados pues, al intento de la máxima producción, de reducir los costes, de utilizar pues, input pues, de abonos, de regadío, de fitocidas o de todo tipo y en definitiva esto y al mismo tiempo pues, procesos de transformación de la propia estructura productiva, es decir, fincas más grandes, cada vez menos linderos, en una palabra, unos ecosistemas agrarios que, como por otra parte apuntan todos los indicadores, se está apreciando una degradación como ecosistemas, son medios cada vez más banales, menos estables, menos complejos y veníamos de una cultura de policultivo en estos territorios en el que esa cultura de cultivo en mosaico generaba unos ecosistemas agrarios más productivos. Esas, digamos, eran las dos grandes líneas básicas, ¿no? Entonces, pues, dos profesoras, Isabel Herrer, que no ha podido venir, del Departamento de Biología, Loreto Ribeira, del Departamento de Orientación, en aquel año impartiendo clase y también de Física y Química. Eso La es. asignatura que teníais, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, con cuarto de la ESO, de la parte de aplicadas, que es con la que llevamos a cabo el proyecto. Y bueno, y un servidor, pues decidimos utilizar un recurso que teníamos en el entorno. En definitiva, enmarcábamos esta actividad en el área de las ciencias de la vida, relacionándola con una actividad productiva, la agricultura, y con digamos, un eje
pues que integraba todo ello, que era el de la ecología, ¿no? Y desde 2 asignaturas, bueno, desde 3 asignaturas realmente, la biología y geología en cuarto de la ESO, las ciencias aplicadas a la actividad profesional en cuarto de la ESO, que teníamos 3 grupos en cuarto de la ESO, 2 de cuarto académicas, 1 de cuarto aplicadas, y convencimos o animamos a un grupo de primero de bachillerato en la asignatura de biología y geología, ¿no? Pero contamos también con el apoyo, pues, puntual, eso sí, de alumnos de otros niveles, de primero de la ESO, fundamentalmente de segundo de bachillerato, y también de compañeros de otros departamentos a los que les pedimos orientación, ayuda, colaboración, y muy gustosos, y bueno, incluso también, no solo eso, sino que desarrollamos actividades comunes que pudieron ser evaluadas desde ambas asignaturas. Entonces, pues bueno, desarrollamos este proyecto. Este es el equipo que refleja, pues, una excursión, que también integramos una actividad en Montañana, es el caso, en un centro de investigación. Más, hay que decir que no están ahí todos los alumnos que han participado, pero bueno, la gran mayoría. En su mayor parte. Y aquí están los datos, ¿no? 42 alumnos de ESO, 11 de bachillerato, 3 profesores. También participaron los padres, especialmente pedimos la colaboración de padres vinculados a la actividad agraria, y también instituciones, ¿no? En concreto, pues pensamos que es muy interesante esa conexión con el mundo exterior, con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que nos asesoró, que nos aportó material, que nos orientó, y que al mismo tiempo, pues, nos ofreció conocer un centro de investigación con el Ayuntamiento de Calamocha, con el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y con la Asociación de Productores. Quiere decir que este proyecto, aunque lo desarrollamos desde 2 departamentos y tan solo 3 profesores, fue considerado proyecto de innovación educativa en la convocatoria que ofertaba el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, ¿no? Y que fue en paralelo, por otra parte, al del frío, que era un proyecto, pues, mucho más amplio, que se estaba poniendo en marcha en ese curso. Bueno, se trabajaron realmente contenidos curriculares, pues, se trabajó por proyectos, realmente, siguiendo una metodología activa, y se desarrolló por competencias. Y bueno, se trabajó, pues, trabajo en equipo, pues, de los distintos departamentos, trabajo de los alumnos, y era obligatoria la participación del alumnado de todos los cursos que estaban implicados, que, como ha dicho Xavier, que eran 4 grupos con 3 profesores realmente. Y como vemos, pues, hay 2 niveles educativos, porque se trabajó con cuarto de la ESO y con primero de bachillerato. Y bueno, esos son los que trabajaron durante todo el proyecto, pero también puntualmente, pues, otros grupos, como primero de la ESO y segundo de bachillerato. Bueno, un espacio que había detrás del instituto, de la parte de bachillerato que hay en Calamocha, que estaba, digamos, un espacio que no estaba usado, que, como se puede ver, pues lo que había vegetación, digamos, y árboles que no estaba usado, pues decidimos, pues, por lo menos hacer el proyecto, y de paso un espacio del instituto que no estaba usado, pues emplearlo para ello. Entonces, como lugar de investigación, como recreo, lo que he dicho, que integra recursos educativos del entorno, o sea, parte de un espacio del instituto que no estaba usado, fomenta el conocimiento de la actividad agrícola realizada por sus familias y vecinos. Esto es importante recalcar, que también lo ha mencionado Xavier, que hay un porcentaje pequeño de alumnado que realmente sabe lo que los padres trabajan en el medio agrícola, qué labores llevan a cabo, pero hay muchísima gente que desconoce, y entonces es una manera, y es
digamos, como un trabajo que está como que se considera, entre comillas, inferior a otro tipo de trabajo. Entonces, digamos que era una manera también un poco que viesen que es un trabajo como cualquier otro, que se desarrolla en lo que es la zona y en muchas otras partes, y que viesen un poco cómo, en qué trabajan sus padres o en qué trabaja otra gente, un poco que viesen cómo se trabaja. Después también se trabajó también con otros centros de investigación, empresas y profesionales. Por ejemplo, el CITA aparte de una excursión que nos ofrecieron, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, también nos proporcionó semillas para poder plantar. De hecho, 3 semillas locales que están en riesgo de exclusión. Después también la empresa Azafi, que es una empresa de la zona, para el tema de azafranes, y Cereales Teruel también nos dio cereales y granos, y también lo que es el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, que hubo empresas que participaron ofreciendo recursos para la plantación. Y digamos que se transmite un conocimiento entre el alumnado. Una vez que se desarrolló el proyecto o que casi se estaba acabando, digamos que los alumnos que participaron explicaron a otros alumnos que no habían participado cómo se había llevado a cabo y que viesen un poco cómo se desarrollaba, qué problemas hubo, cómo se hizo, y que se viese un poco cómo fue todo el proceso. Y también, pues, también para el resto de la comunidad educativa, para padres, o sea, un poco para todo el entorno, mediante difusión en la radio local, en la televisión también local, que es lo que comentaban también en el proyecto anterior, que hay la suerte de realmente poder contar con ellos. Y también salimos en el periódico de Teruel, un poco explicando un poco qué se hacía, qué grupos se hacían y qué era lo que se estaba plantando. Bueno, aquello era un follón. Vamos a ser francos, teníamos que desarrollarlo en la asignatura correspondiente, íbamos sacando tiempos, había que planificar muy bien, una labor de coordinación que pues fuimos haciendo en horas complementarias entre los 3 profesores, y había que organizar muy bien en el tiempo porque había que funcionar como apicultores, o sea, y cada actividad tiene lugar en un determinado momento. Todo eso pues fuimos intentando organizarlo con más o menos éxito y transmitirlo a los alumnos, claro, en periodos clase de 50 minutos, periodos en los que tienes que recoger, salir, irte al otro patio, coger todos los aperos, los guantes, conocer las tareas que hay que hacer, hacerlas, recoger, y en los 50 minutos irte a la clase de inglés, a la de latín o a la correspondiente. Es decir, entonces era un tanto, requería mucha concentración, y tanto entre nosotros como con ellos, ¿no? Pues para que nos ocupara, pues no más allá de yo creo que no realizamos esa evaluación, pero en torno a un 20% del tiempo del calendario, y eso evidentemente es una parte importante, ¿no? la que nos llegó. Y sí que vimos muy esencial que los propios alumnos dispusiéramos de una herramienta, como podía ser un blog, en el que se plasmara todo lo que íbamos haciendo, porque 3 profesores ahora iremos viendo 20 tipos de cultivos diferentes, evidentemente no podíamos hacer todos todo. Repartimos las parcelas, los cultivos, los tiempos, y sí que queríamos que todos los compañeros supieran lo que se estaba haciendo, fueran de un grupo o de otro. Este blog, que le llamamos Parque Agrícola, los alumnos en donde iban plasmando las propias vivencias, las propias actividades o los trabajos que iban desempeñando.
y en un proyecto de ciencia ciudadana. En este momento hay un problema de erosión genética en la agricultura, es decir, el cultivo de variedades muy productivas, pero que requieren el uso de herbicidas o de insecticidas o de abono, o de regadío, o el suministro de aguas. El modelo actual de agricultura ha ido arrinconando, dejando en el camino variedades locales que estaban bien adaptadas a lugares concretos y que habían sido seleccionadas tradicionalmente por las comunidades de agricultores y que en la actualidad, pues bien porque se han hecho mayores, bien porque el modelo es otro, es decir, se han perdido. Entonces, había 3 variedades de legumbres, de leguminosas, que ahora comentaremos, pudimos acceder a ellas a partir del banco de semillas del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Ese proyecto de ciencia ciudadana de multiplicar variedades que están en extinción, pensábamos y hacer partícipes al alumnado, ¿no? en este objetivo, es decir, que no se pierda. Estamos salvando al lince, estamos salvando a la tortuga laúd, bueno, pues también a la lenteja de San Martín, que tiene un acervo genético propio y que, por decir algo, y que merece la pena multiplicarla, ¿no? Entonces, el proyecto fue planteado con una perspectiva de un año, comenzó antes, como ahora iremos viendo, pero y la intención era darle continuidad, ¿no? Pero bueno, las circunstancias profesionales pues no lo han permitido y terminó en formación profesional. Y aquí hay unas pistas deportivas. Pues todo este espacio, que son unos 3.200 metros cuadrados, que tenía una arboleda de chopos, pues que en su momento, hace 30 años, el ayuntamiento plantó pues, por ornamentar y por hacerlo pues, más amable, carecía de un uso educativo. Y además estaba lejos, para entendernos, de la multitud, porque la multitud está en el patio de este centro, con lo cual había ciertas posibilidades de supervivencia. Claro, evidentemente no puedes estar plantando en un lugar donde los niños pues están allí moviéndose, jugando y se les cae el balón, que se les caía, pero de alguna manera estaba relativamente a salvo, ¿no? de nuestros chicos, ¿no? Que ajenos, pero que fueron muy respetuosos, todo hay que decirlo, que los que se movieron por allí lo entendieron bien. Entonces también tenía esa componente bonita de transformar un yermo en un jardín agrícola, ¿no? En un jardín botánico, y esto comenzó, pues requirió de medios. El ayuntamiento, se lo comentamos nuestras ideas, el ayuntamiento puso un tractor y labró, porque aquí esto era un yermo que llevaba 25 años sin tocar, y durísimo, en un año, por cierto, bastante difícil climatológicamente. Fue labrado, esto fue por el mes de marzo del año 2016, después se le pasó el cultivador, yo no soy experto en agricultura, pero en fin, otro apero que suaviza la tierra, que iban saliendo macollas de hierbas tremendas que luego hubo que retirar porque transformar aquello pues no era sencillo, y después pancelar en un mosaico, que era la filosofía, de pequeños terrenos que iban desde los 300 metros cuadrados de superficie, el más grande, a los 40 metros cuadrados. Estamos hablando de parcelas que luego estaban separadas por unos pasillos por los cuales nosotros pues, nos movíamos. Y sembrábamos dentro estacas y cuerdas. O sea, es sencillo. Como las estacas no querían entrar, porque había que meterlas nosotros, pues, con agua, echábamos el agua para que las reblandeciéramos todo aquello y la estaca pudiera entrar. Es decir, nos encontramos con problemas reales desde muy pronto, ¿no? Y comenzamos a sembrar o a plantar, en el caso de los bulbos de azafrán, cereales, que ahora iremos viendo, leguminosas, un huerto escolar. O sea, el huerto escolar se concibe más para horticultura, para plantas de regadío y bueno, pues tiene el problema de que se cierra, de que el curso acaba en junio. Y por tanto, pues, los huertos, pues cuando más faena hay es en julio, en agosto y claro, o cuentas con voluntarios, no siempre es sencillo, o se trunca la trayectoria. Entonces, por eso queríamos empezar con el otoño y terminar con el verano, con el inicio de verano, siguiendo
en la medida de lo posible, los ciclos agrícolas. Y ahí, pues bueno, la propia diversidad de semillas también era un elemento de sorpresa, ¿no? Porque ellos iban viendo pues, que el pipirigallo era eran realmente frutos, mientras que el hierro pues, estábamos usando semillas, que las semillas de alfalfa eran muy chiquitinas, que el azafrán era un tallo subterráneo, un bulbo, ¿no? Aquí hemos presentado solo unas pocas y fuimos más lejos, claro, teníamos la tierra labrada, le habíamos pasado el cultivador, habíamos retirado la mayor parte de las hierbas, pero siguieron saliendo hierbas. Y claro, ya no podíamos meter en estas parcelas en los tractores, ahora ya había que ir haciéndolo... que parecía muy fácil, pero que lleva su tiempo, que, bueno, y que hay que ponerse a ello y que es duro. Y vieron que sí, su padre lo hace muy rápido, pero que a ellos les cuesta. Entonces también valorar el trabajo de otras personas, de sus propios padres, etcétera, etcétera. Bueno, se hizo también, lo primero lógicamente hubo que limpiar todas las malas hierbas, digamos, de todos los terrenos antes de ponerse a plantar, y también se calculó la superficie. O sea, hubo que, una vez que está parcelado con la cuerda y las estacas, hubo que medir realmente, para después la densidad de siembra y tal, hubo que medir las parcelas, todo lo que es el cuadrilátero que nos quieren regular, y después, bueno, ya contaré con la fórmula de Herón cómo se sacó la superficie. Aquí viene. Digamos que con el departamento de matemáticas, con ayuda y tal, pues digamos que la fórmula de Herón permite el cálculo, sabiendo los tres lados, lo que miden los tres lados de un triángulo, el cálculo del área. Sí, es un triángulo. Entonces se dividió en las parcelas en dos triángulos, y entonces, pues, sabiendo el área de un triángulo y del otro, realmente la suma de ellos pues, nos da el del cuadrilátero irregular. Y lo hicieron los cálculos, una vez de cada parcela, estaba dividido, digamos, el trabajo, como dijo Xavier, estaba dividido en cada parcela, y después con la superficie pudimos calcular la densidad de siembra realmente. Y también se pudo ver la germinabilidad Vale. También se redactó en lo que es el blog, como se expuso anteriormente, se redactó todo su trabajo realmente, y se llevaban cámara, ¿no? Se llevaban móviles, se sacaba, que además salen como buena resolución las fotos, se sacaban fotos de un poco todos los días que íbamos, que venía siendo, depende un poco, pero una vez a la semana, más o menos, depende del profesor y un poco como fueras con la asignatura, pero una vez a la semana se intentaba ir a lo que es los trabajos de campo. Entonces se sacaba foto de todo y se plasmaba todo en el blog, como un cuaderno, digamos. En este caso, pues no había tantos cultivos, luego ellos lo fueron plasmando y hacían sus propias aportaciones en el blog, pero digamos, les aportábamos una ficha, ¿no? a cada alumno. Y bueno, y ahora vamos a ir viendo pues rápidamente el desarrollo, digamos, de alguna de las plantas que plantamos. Aquí se puede ver el nabo, que esto se sembró el verano anterior. Como veis, se sembró a chorrillo, se ven, bueno, los surcos bastante bien hechos, que también veremos que en algunos casos pues no es así, porque es un poco irregular, o sea, también es uno de los problemas que se encontraron. Entonces vemos un poco el cómo fueron creciendo, y fuimos viendo a lo largo de los meses el desarrollo. Como Xavier comenta, pues por ejemplo, hicieron falta 2 clases debido a que hay que ponerlo con surcos muy profundos, de 20-30 centímetros de profundidad, que no suele ser lo habitual. Pues se hizo recolecciones, porque se plantó en septiembre y ese noviembre ya hubo una primera florada, que normalmente no se da, pero puede darse, y bueno, recolectamos 50 flores y los chicos estuvieron esbrinando allí viendo cómo funcionaba aquello, y lo poco que cunde, ¿no? Bueno, como se puede ver, pues el desarrollo se ve de cerca, como es la espiga, que también aprenden cómo
aparte de cómo se siembra, las técnicas de sembrado, digamos, a distinguir las distintas plantas, que es muy importante porque están rodeados de ellas totalmente y no saben distinguir un trigo de un centeno, etcétera, etcétera. Entonces, se fue, bueno, de hecho, fijaros en la foto que con nieve, o sea, a lo largo de todos los meses, pues... Fue un año agrícolamente complicado, porque empezó bien, pero la primavera, el final del invierno, el año pasado, la cosecha fue mala, y la nuestra también. Como no podía ser de otra manera, y más empezábamos, ¿no? Ni es excusa. Pero vinieron unos meses de abril, mayo y junio horrorosos, ¿no? De tal manera pues, que se acusó mucho, ¿no? Bueno, tenemos distintos, por ejemplo, para que distingan el trigo blando, panificable, que se usa en panes, por ejemplo. También se plantó trigo duro, que se usa más para lo que es pan, que era lo que había plantado. Al barrio y al pueblo le dimos que hablar, porque ese espacio se ve desde por todas las calles, claro, hay carteles por todos los lados, parcelicas, los cordiles, o sea, los chavales con las azadas de aquí para allá, fue muy divertido, ¿no? Y si 25 años llevaba eso sin hacer nada, pues... Tenía su riesgo, venían los abuelos, claro, nos pegaban unos repasos, nos decían esto es así, esto es así, está lleno de hierba, claro, estás expuesto a todo, ¿no? Críticas. Pero bueno, estuvo muy bien. Bueno, también pues otra de el trigo espelta, que es una variedad muy antigua, pero que ahora pues con esto de fabricación de panes, digamos, pues está ahora de moda, digamos, está muy bien y tal, pues se ha recuperado. Por ejemplo, el centeno, otro tipo de cereal, estamos viendo y distinguir. Esto se plantó, si no recuerdo mal, se plantó a chorrillo, o sea, a chorrillo no, a goleo. Digamos un poco que la extensión era muy grande y también para que viesen un poco ese tipo de forma de plantación que ya... Claro, teníamos un riesgo, y es que si sobresembrábamos, porque no sabíamos cómo... El trigo y el centeno, realmente. Y que ahora está muy de moda. O sea, Sí, ahora el tema de panes y todo sí que... es más rústico que el trigo y más productivo que el centeno. Sí, y aguanta más las plagas que el centeno, y más o menos el valor nutritivo es como el trigo. También se plantó avena, que por lo que aquí se puede apreciar realmente el clima, o sea, el problema del clima que hubo el año pasado. Aquí sí que se puede apreciar un poco que lo que es a chorrillo pues fue un poco irregular, ¿no? Fijaros en la primera foto, que también se intenta pues que vaya en línea, que se ponen con los hilos, se pone, digamos, sí que se pusieron medios para que fuera todo en línea, todo regular, pero vamos, después cuando se trabajan varios alumnos, se trabajan ahí, pues se desviaban un poco. Contar también de lo que es la cebada, que intentamos, se dividieron varias parcelas de cebada, una con abonos, o sea, convencional, y una parcela ecológica y otro el tema de abonos, lo que son las cosechas. Pero por falta, realmente no estudiamos muy a fondo eso, porque no tuvimos mucho margen de maniobra, nos faltó tiempo vamos, que el proyecto fue un poco que de cara al papel, que suena muy bien y tal, pero después los tiempos pues no acompañaron con lo que es el desarrollo. Solo las propias siembras y el propio seguimiento ya nos llevó mucho, ¿no? Como para hacer investigaciones que hubiéramos deseado para comparar, por ejemplo, biodiversidad o producción en distintas parcelas. Trabajamos todos los cereales que se han sembrado o se siembran en la actualidad en esa zona, y las leguminosas, algunas casi desconocidas, como la guija o la almorta, que era una planta que se cultivaba pues, sobre todo en épocas de pobreza en la posguerra, y se producía una semilla que se consumía, ¿no? en forma de gachas,
y que los abuelos conocían, ¿no? Pero que en la actualidad ya no se cultiva. El cártamo, que es una especie de cardo que produce unas semillas que se utilizan para extraer el aceite. Esta sí que no es una planta cultivada en el entorno, pero la introdujimos tradicionalmente porque se incluían en las rotaciones de cultivo. Antes no había dinero para comprar abonos, entonces se introducían leguminosas que fijaban nitrógeno, que durante varios años no requerían laboreo, que daban un forraje de alta calidad y que además luego permitían que las cosechas fueran buenas porque aportaban materia orgánica y mucho nitrógeno, ¿no? Que fijaban. Entonces, el pipirigallo es una planta de un gran interés ambiental, pues ellos también la fueron conocer. Otra oleaginosa, el girasol, que nos fracasó precisamente porque se siembra en abril y no acompañó. La colza, pues una leguminosa que ahora se cultiva cada vez más para extraer el aceite, que no tiene nada que ver con aquel otro sobre el cual hubo una intoxicación, pero que en otros países centroeuropeos la colza. Lo que es que en España, pues digamos, el Ministerio de Agricultura no favorece su consumo pues, para proteger girasol y oliva, ¿no? Y bueno, leguminosas como el guisante, como los hierbas. Hay que decir que faltó alguna escala, faltó limpiarlas, ¿no? Entonces, algunas quedaron algo sofocadas por las hierbas que crecían en el centro. Bueno, el garbanzo también, otra leguminosa que consume humano, bueno, todo el mundo la conoce. La beza, que se usa para grano y forraje para animales, y esto es una de las que realmente proporciona también nitrógeno a lo que es el suelo. También la lenteja, que fue, bueno, lo veis a chorrillo, para consumo humano, también todo el mundo la conoce. No llegamos a cosechar lentejas, decirlo. El lino también, que bueno, lo que es para el tema de la ropa, para harinas, para consumo humano, o sea... Hicimos una propuesta para que los niños diseñaran un logotipo del proyecto y bueno, pues el profesorado de plástica también participó en la elección. Bueno, era pues una actividad sencilla, integramos distintas propuestas, bueno, para que vieran pues, que está sujeto también a la creatividad. Una línea muy interesante fue intentar multiplicar 3 variedades locales, guija de Daroca, garbanzo de Luco de Jiloca y lenteja partina de San Martín del Río, en esa línea que decíamos de conservación del material del germoplasma, ¿no? Que esto nos lo proporcionó el CITA y aquí sí que funciona. Teníamos 50 semillas, ni una más, ¿no? Porque nos lo proporcionaron gratuitamente con la intención de multiplicar y lo conseguimos en 2 de los 3 casos. Intentando, esto ya se hizo con bachillerato y los alumnos pues, realizaron sus propias investigaciones sobre el crecimiento de los diferentes cultivos y bueno, como ha comentado Loreto, pues se les aportaron fichas al alumnado, se elaboraron carteles en los que se indicaba el nombre común, el nombre científico, en aragonés, en francés, en inglés, los usos. Esas es las plantas, digamos, sobre agronomía y también sobre biodiversidad de las semillas en uso agrícola. También el banco de semillas nos enseñaron un poco cómo lo tienen y también nos enseñaron las plantas artificiales, las plantas, digamos, y nos enseñaron los distintos tipos, cómo funcionan, cuándo se producen y también el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica nos hizo una charla sobre agricultura ecológica. Bien, la evaluación, pues el trabajo lo fuimos evaluando en las distintas asignaturas con darle continuidad, era una incertidumbre, luego no pudo ser, y vemos pues, que 2/3 eran muy entusiastas. También hay que decir que había algunos alumnos o alumnas pues, que no tenían el peso de meterse en el barro o de asociar el chándal blanco o bueno, pues que les resultaba todo. Y a lo mejor, pues sí, una de las ideas que nosotros vimos es que te encontrabas el perfil de alumnos que disfrutaban mucho porque sabían hacer esto y en ese momento era un momento de éxito ante sus compañeros porque se les daba bien, ¿no? Y otras personas que tenían incertidumbre, pues cómo iba a salir, iban ganando confianza, ¿no?
El hecho es que, a ver, hubo algunos alumnos, pues claro, como esto era obligatorio, pues tampoco, no a todo el mundo les gustan las cosas. Teníamos pues un porcentaje pequeño que dijo, no queremos repetir. Pero en general la valoración fue muy positiva. Y sobre todo para los hijos, para los alumnos que son hijos de agricultores, que fue muy evidente. Y de valoración que hicieron en general prácticamente todos de lo que es la actividad, lo dimos por muy bueno. Otro aspecto es, yo no sé si lo conseguimos o no, el que ellos comprendieran que los campos son ecosistemas también, pero eso ya era, digamos, un reto más amplio. Y bueno, pues también queremos agradecer pues, a compañeros que nos ayudaron y alumnos pues, que cuando hizo falta pues, nos echaron una mano. Y bueno, pues dejamos ya un momento para las preguntas, que casi no dejamos tiempo. No, ya estamos pasados de tiempo. De lo que se recogió, ¿qué se hizo con él? Vale, esta era los aspectos que teníamos que considerar. Pues se recogió muy poco, muy poco. El forraje se quedó allí, muchas de ellas no salieron adelante, mucha biodiversidad en el barrio, en esa temporada, los grillos, los saltamontes, que tampoco está mal. Lo ideal hubiera sido, lo bonito, cerrar el ciclo con una FP alimentaria, es decir, cosechar, pero cuidado porque esto era complejo, y esto, el curso termina el 23 de junio, y es difícil animarles a que tengan continuidad, y era anecdótico, pero no, claro, puedes segar, pero luego hay que trillar, claro, luego hay que separar el trigo de la paja. Estamos, digamos, son técnicas ya antiguas, ¿no? Pero en algunos casos sí que se consiguió, pero no en la mayoría. Al final acabó, sí fue un jardín agrícola, un gran jardín agrícola en un espacio educativo. Yo tuve un cambio en la actividad profesional. Loreto, yo no estoy en el mismo centro, entonces... La profesora que se quedó, pues bueno, nos dijo, oye, esto es, como era mucho trabajo para darle continuidad, porque había que estar muy encima, ¿no? Y también saca, que hay que decirlo, pues es un porcentaje de trabajo que tú tienes que dar un temario en el año, y claro, saca muchísimo. Y vamos, de hecho, es real. Si te dedicas a este tipo de proyectos está muy bien y se aprenden muchísimas cosas, pero también después vas apurado con la materia. También hay muchas plantas que no me suenan de nada. Sí, no lo sabía. Cuando las leía, no la he oído en mi vida. Algunas, sí, es que muchas se han perdido. Ya, pero son cultivos antiguos y antes los campos eran realmente mosaicos. Ahora es un monocultivo de cereal. Ahora se ve muy bien en cualquier viaje. Cereal, por lo menos en nuestra zona, y la labor hecha para preparar la siembra. Y ya no hay ni rastrojos. O sea, ya no hay, perdón, ni barbechos, ¿no? O sea, pues algo de girasol y poco más, ¿no? Es decir, esa diversidad también se ha perdido, ¿no? Pero bueno, también era un motivo de reflexión, ¿no? Que ellos vieran que no siempre fue así. Y claro, eso explica, por ejemplo, por qué se ha extinguido la butarda, o por qué ya no hay sisones, o por qué hay menos calandrias, es decir, y traes al debate esto, ¿no? Es decir, porque son modelos agrícolas intensivos, ¿no? Pero que tienen sus consecuencias ambientales, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? El que ellos vieran. Fue divertido. ¿Estamos en casa? Sí, sí,